¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. 31 de agosto, primer espacio abierto de esta temporada. Cerramos mes, pero abrimos curso, iniciamos curso con ilusión, con ganas y entusiasmo, a pesar de que todavía son las cosas de las fechas. Estamos en el mes de agosto y no deja de hacerse un tanto extraño. Pero el caso es que abrimos aquí la temporada. Ayer precisamente comenzaba esta temporada en Castilla y León Televisión, con muchas novedades, algunas que también se irán conociendo durante los próximos días, y de momento este programa de tertulia, a veces, otras veces más, de debate y coloquio, continuará con todos ustedes durante este año, si todo va bien, los martes a esta hora y en esta cita. Y este primer día, precisamente, lo que hemos querido hacer es hacer una mesa de debate y de análisis sobre lo que a priori nos va a deparar el curso, este curso que se presenta muy interesante, con esas elecciones a la vista, a la vuelta del año, en 2011, el próximo día 22 de mayo. Y para analizar precisamente muchas de las cosas que se van a poner en juego, que vamos a tener que ir abordando, esta noche nos acompañan Ignacio Fernández, que es el director de Antena 3 y Onda Cero en Castilla y León. Ignacio, buenas noches. Buenas noches y bien hallado, Eduardo. Bienvenido. También está con nosotros, ha venido desde León, otro rostro conocido de estos espacios abiertos y también de las tertulias de esta casa, que es Ángela Domínguez, que es la directora del Mundo de León. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña otro buen amigo, es Ignacio Foces, y es el director de Información del Norte de Castilla. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y desde Burgos, otro buen amigo también, el director de Diario de Burgos, Raúl Briongos, que además, no sé si me corregirá, pero acaba de incorporarse hace unas horas de vacaciones. Hoy Buenas mismo. noches. Hoy mismo. Bueno, Pues un lujazo que estés aquí con nosotros. muchas gracias. Bueno, pues lo primero, como es habitual en este espacio abierto, precisamente de alguna manera, es contextualizar ante los próximos 55 minutos. Hay mucha materia, hay muchas fechas, todo gira, insisto, en torno a ese próximo 22 de mayo, donde se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales, y este es el calendario que hemos elaborado en espacio abierto, la agenda de este inicio de curso. Septiembre marca el inicio de un curso especialmente repleto de asuntos y desafíos en la política y la economía nacional y autonómica. A 264 días de la cita con las urnas, por delante muchos sprint en el camino. Sin perder la vista del carbón, primer asunto de la agenda de esta semana, el Ejecutivo de Herrera tiene entre sus cometidos más urgentes la aprobación de la fusión Caja España-Caja Duero. Tiene que hacerlo antes del 14 de septiembre. Ese día, precisamente, Caja Ávila y Caja Segovia celebrarán las asambleas que ratificarán o no su fusión fría con Caja Madrid. El Gobierno de Castilla y León es el único que aún no ha recibido a la terna de presidentes de una unión que sigue sin gustarle un pelo y sobre la que también tendrá que pronunciarse antes de final de año. En estas 2 semanas que se avecinan, en las previsiones está también la constitución de la macrorregión con Galicia y la región norte de Portugal. La Consejería de la Presidencia ya sugirió antes de verano que el nacimiento de la que será la 4ª macrorregión de Europa podría alumbrarse en Castilla y León. La región del sudoeste europeo tendrá más de 9 millones de habitantes, 145.000 kilómetros cuadrados y aglutinará 20 universidades. Especialmente dura es esta vuelta al cole para el presidente Zapatero, que se juega la legislatura en los presupuestos. El Ejecutivo Central es consciente y concentra ahora todos sus esfuerzos en buscar una pareja de baile que no le falle, aunque eso suponga ceder más competencias al País Vasco. De no conseguir el apoyo del PNV, el Gobierno podría verse abocado a convocar elecciones anticipadas. No ayudará desde luego la huelga del 29S si los sindicatos consiguen una masiva movilización para la que llevan todo el verano trabajando. Entre las citas de interés en casa todavía en este mes de septiembre, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que salvo cuestión de causa mayor, incluirá en su orden del día 30 la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. De momento, 2 candidatos, el actual presidente José Luis Concepción y la decana de Palencia, María José Renedo. Así llegaremos a octubre. Puestas sobre papel las cuentas del Estado, al que le tocará hacer cábalas y malabarismo será el Ejecutivo Regional, que ya calcula que tendrá que reducir sus presupuestos en 1.000 millones de euros. Con acuerdo o no con la oposición, enquistado de momento en el cruce de documentos, a buen seguro que se volverán a agotar los plazos en busca de la cuadratura del círculo, el límite para su presentación en Cortes el 15 de octubre.
En esas fechas tiene previsto el Gobierno regional aprobar también su plan extraordinario de apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes y los días 5 y 6 de octubre el Comité de las Regiones celebra pleno del que Herrera es vicepresidente. En Bruselas, Castilla y León trabajará por el impulso del coche eléctrico, las ayudas de la PAC y la continuidad de las del carbón. La intención del presidente de la Junta es cerrar una posición de comunidad con todos los grupos parlamentarios y acudir con los portavoces a la capital belga para presionar ante Europa. En diciembre, el Consejo Europeo decidirá si ratifica o no la decisión de la Comisión del pasado 20 de julio de limitar las ayudas a 2014 y al cierre de las explotaciones, lo que supondría el fin de la minería en Castilla y León. 9 leyes están en las Cortes pendientes de tramitación y los periodos de sesiones serán más cortos. El 28 de marzo, 55 días antes de la convocatoria electoral, se disolverán las Cortes. Entre las iniciativas pendientes, la Ley de Servicios Sociales, la de Impacto de Género o la del Turismo. Luz verde tiene ya la de la Renta Garantizada de Ciudadanía. De plazo tiene 6 meses el Ejecutivo para elaborar su decreto. Ha sido uno de los temas de confrontación con la oposición, como también el plan de convergencia o las competencias del duelo y la justicia. Asuntos pendientes para lo que queda de 2010 y 2011. Ninguno de los tres está cerca de lograrse y la batalla electoral no los acercará aún más. El 6 de mayo, inicio de la campaña, y el 22 cita con las urnas, elecciones autonómicas y municipales. Serán un test también para el Ejecutivo de Zapatero, que antes tendrá que pasar las elecciones catalanas y las primarias en Madrid. Antes de las elecciones, el Gobierno regional tendrá que concluir además su programa electoral. El cumplimiento hasta el momento lo cifra en un 80%. Bien, pues este es el calendario detallado, el informe completo de muchas de las citas interesantes e importantes a las que vamos a tener que afrontar durante los próximos meses. Y la primera pregunta, precisamente para ir abriendo juego, es: Ignacio, ¿qué podemos esperar de este curso que iniciamos? Pues a tenor del excelente elenco de actividades políticas y económicas que acaba de diseñar Leticia, mucho, porque se presenta una temporada apasionante, cargada de citas electorales muy relevantes, pero no solamente electorales, sino también institucionales, económicamente hablando muy significativa en la resolución de los casos de la minería y de las cajas de ahorros, que son los dos casos que en este momento están sobre la mesa, y un año en que todos tenemos la responsabilidad de salir de la crisis. Decía el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago, en un obituario que escribía en el norte de Castilla con motivo del fallecimiento del llorado Santos Villanueva, que se habían conjurado ambos para que este fuera un tiempo de prudencia, una temporada en que justamente fuera esa la virtud que presidiera todo el quehacer. Y yo creo que está bien visto, porque la prudencia, que es una de las grandes virtudes, es necesaria ahora en que parece que la unidad nacional puede ser puesta constantemente en entredicho, en procesos electorales complicados como el de Cataluña o incluso en negociaciones presupuestarias muy difíciles como las que van a tener lugar en el Congreso con el PNV, y sobre todo en reformas tan sustanciales como las que estamos en este momento inmersos y que van a dar pie a una huelga general de resultado incierto a finales del mes de septiembre. Ángela. Yo pienso que sí es apasionante, bueno, magnífico el resumen. Yo he tomado notas por alguna fecha. Creo que sí es apasionante, igual coincido con Ignacio, por todo lo que nos avecina, pero también significa un poco el estado de catalexia en el que hemos vivido. Muchos de los temas que estamos tratando aquí es que no se han movido en el tiempo que se tenían que haber movido. Hablamos de las cajas, en el caso de Caja España, la nueva Caja España, bloqueada por un desacuerdo sobre el aspirante. Hablamos de las cajas Ávila y Segovia, también bloqueadas. Los ajustes presupuestarios, que no han sido capaces de resolverse en este tiempo. En cuanto a la confianza que Ignacio expresa de resolver la crisis, yo creo que es un deseo, es el ánimo en el que estamos todos, pero no sé en qué manera es un poco utópico, vista las estadísticas y la cifra, aunque tenemos un buen indicio en Castilla y León. Sí creo que va a ser un tiempo difícil porque se juega mucho y además en un espacio muy corto. Por un lado está todos los ajustes que necesariamente se van a tener que hacer, ajustes a los que se enfrentan todas las comunidades y todas las instituciones, entre otras cosas porque ha habido errores en la liquidación y hay que devolver dinero, no se sabe en la repercusión que eso tiene en todas las entidades locales, desde el Estado hasta las comunidades y llegando a los ayuntamientos. Y luego porque realmente hay mucha indefinición, hay tanta indefinición sobre cómo la tensión que se desencadena entre el gobierno y lo que es su organización hermana, que es UGT y comisiones como el Frente Sindical, muy obligado a una huelga. Yo no creo que sea una huelga deseada, de hecho
no confío mucho en los resultados, no percibo, no sé si os ocurre a vosotros, pero yo no percibo un ambiente realmente de movilización. Creo que es la huelga obligada, porque se ha tocado un precepto que es santo para los sindicatos, que es el despido y el abaratamiento del despido y de las garantías sociales. Y luego también, claro, la negociación de los presupuestos, aunque sería el 5º año que lo negocia este gobierno, con lo cual tampoco está fuera de toda lógica. Y negociar con el PNV, pues yo creo que todos los gobiernos que en España ha habido se han visto en la tesitura de tener que negociar y hacer cesiones, que además hoy me sorprendían, porque al inicio de la negociación oí en la radio que ya directamente el PNV daba por hecho que todo dependía de lo que ganara Euskadi. Es decir, el interés general hace mucho tiempo, desgraciadamente, que ha desaparecido de la escena general y donde debería de primar, son intereses particulares, y lo vemos en todas las escenas. Y en cuanto a las elecciones, pues claro, son nuestro escenario. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Fabular de nuevo y dejar otro periodo de impasse, como hemos hecho con la crisis y con todos nuestros problemas, esperando que los resultados electorales luego clarifiquen un poco el panorama? Yo lo que me temo es que sigamos atendiendo o solucionando aquellos problemas que son impepinables. No creo que tampoco haya una solución al carbón. Sería la enésima promesa. Si acaso otro plan sobre otro plan y sobre un futuro alejado en el tiempo. Pasar de 2014 al 2020. Bueno, pues es una manera de eutanasia. Pero una eutanasia a la que el propio sector yo creo que ya está convencido que es así, ¿eh? Pero creo eso, que posiblemente el hecho electoral, lejos de clarificar, lo que va a hacer es que aparquemos también una serie de temas y que los ciudadanos, que deberían ser los que importan, se vuelvan a despertar el día después de las elecciones con los mismos problemas. El día de la marmota. Nacho. Bueno, pues yo de este excelente informe que firma Leticia me quedaría con una fecha que creo que va a ser la clave, que va a marcar absolutamente todo lo demás, que es la del 29 de septiembre con la huelga general. Evidentemente, como dice Ángela, no hay ambiente hasta ahora de huelga, hasta este momento de huelga general, porque estamos a 31 de agosto, pero las ganas que tienen los sindicatos de que eso salga adelante la demuestra que, por ejemplo, pasado mañana en Valladolid van a estar los 2 líderes nacionales, Tosso y Méndez, nada menos que en Renault. Me imagino que los sindicatos, cuando han dado este paso, no es para hacer una cosa tibia, es decir, que van a ir a por la huelga. Y si la huelga logra paralizar España, pues lo que haya pasado antes del 29 de septiembre no va a valer para nada. Todo lo va a marcar, porque Zapatero ahí sí que va a estar verdaderamente al borde del abismo, cuando el país haya quedado, o no haya quedado, pero todo hace indicar que los sindicatos van a mover absolutamente toda su maquinaria, que es muy potente, para paralizarlo y para intentar dar una lección al gobierno. Yo no voy a entrar si el gobierno se merece o no se merece esa lección. Sí que hay algunas cuestiones que están empezando a rayar la chulería política, sobre todo contra Castilla y León, desde algunos ámbitos del gobierno y del Partido Socialista, pero eso es al margen de lo que tengan que hacer los sindicatos y de lo que consideran que van a hacer. A partir del 30 de septiembre yo no me atrevo a hacer muchas cábalas, precisamente porque del resultado de lo que pase el día 29 va a depender absolutamente todo, pero va a depender la negociación de los presupuestos del Estado, va a depender el ánimo con el que el Partido Socialista afronte las elecciones autonómicas e incluso las propias nacionales, de si adelantan o no adelantan elecciones Zapatero. Va a depender también mucho de lo que le pase desde el punto de vista interno el 3 de octubre con las primarias de Madrid. No es lo mismo que gane Tomás Gómez, que gane la candidata del presidente, pero ¿y si pierde la candidata del presidente? Y si no pierde la candidata del presidente, resulta que es contra el aparato, contra el que ha ido nada menos de la Comunidad Autónoma de Madrid. No me imagino yo a los que pierdan las elecciones, las primarias del Partido Socialista de Madrid, luego aplaudiendo y haciendo piña con la candidata de Zapatero. Por eso creo que de todo lo que hemos visto en ese informe, me parece que el 29 de septiembre va a marcar todo lo que pase absolutamente después, todo, pero de una manera además visceral, porque me imagino que dependiendo de lo de la huelga, cundirá el pánico en algunos ámbitos, bien sean los sindicales, con lo cual el gobierno podrá hacer lo que le dé la gana, con pensiones y tal, si sale triunfando de esa huelga, y si no, donde cundirá el pánico será la Moncloa, porque claro, se queda sin lo que hasta ahora del presidente, no nos olvidemos que es el presidente que iba encabezando muchas manifestaciones antes de ser presidente del gobierno, que manejaba bien lo de la calle, que estaba como muy bien con los sindicatos, a partir de un piñón. Se estaba hablando del cuarto vicepresidente, que era Méndez, ¿no?, hasta que era el vicepresidente en la sombra, el cuarto vicepresidente del gobierno, y es el que le prepara la huelga general a Zapatero, con lo cual hasta el 29 de septiembre vamos a tener todavía un periodo más de impasse que añadir a este del verano. Raúl.
Yo coincido con Ignacio en cuanto a la importancia de la huelga y al deseo de los sindicatos en demostrar su poder con una masiva participación. La huelga viene precedida de una huelga de funcionarios que fue un fiasco total. No lograron una participación del 10%, con lo cual los sindicatos ahora se juegan mucho. Se juegan su ser o no ser. En aquel momento fueron muy criticados por las excesivas subvenciones que reciben y por el trato favorable al gobierno de Zapatero hasta ahora, con lo cual supongo que ahora están intentando hacer todo lo posible por demostrar su poder, y de hecho en las redes sociales, a pesar del verano, ha habido un intenso debate y ha habido un movimiento muy fuerte. Con respecto a las primarias del PSOE en Madrid, creo que es el comienzo real de la precampaña electoral, sobre todo porque el PSOE ha esgrimido un argumento que puede volverse en contra en cualquier momento, y es decir que Trinidad Jiménez es la mejor candidata porque triunfa en las encuestas. Si seguimos ese mismo argumento hacia arriba, si al final Rubalcaba está mejor posicionado en las encuestas que Zapatero, tendrían la obligación de presentar a Rubalcaba como presidente del gobierno. Con lo cual, lo que pase en Madrid va a ser muy importante de cara a las elecciones, no solo a las municipales y autonómicas, sino a las del año siguiente, a las generales. Y yo también introduciría un nuevo punto, que es el tema de los resultados económicos del tercer trimestre. Después de 2 trimestres con una leve mejoría, con un dato que invita, no sé si a la esperanza, pero por lo menos bueno, no nos hunde en la depresión más absoluta, en el tercero volver otra vez a caer, yo creo que puede tener efectos muy perjudiciales para la economía y sobre todo efectos muy perjudiciales para el sentir de los ciudadanos, para la percepción que los ciudadanos tienen de la situación del país, de la situación económica, social, política. Yo creo que ese punto puede también tener mucha importancia. ¿A qué escenario económico nos enfrentamos? Que ese es un tema que le gusta mucho a Ignacio, siguiendo un poco el sendero que ha abierto Raúl. Muy incierto, Eduardo, porque el último dato del PIB se sostiene sobre un adelanto de las compras como consecuencia del efecto del IVA, un fuerte incremento en la venta de vehículos y una transitoria mejora de algunas economías, como es el caso de la francesa, no tanto la alemana, que luego han ralentizado su ritmo de crecimiento. Todo indica que el próximo trimestre va a ser un trimestre desastroso y que el otoño económico se va a fundamentar sobre unas bases de auténtica dificultad, lo cual hace más paradójico todavía que el presidente Zapatero, que en ocasiones insiste mucho en enseñarnos su lado estúpido, cuyo tamaño exactamente no sabemos cuál es, pero que en ocasiones parece muy relevante, haya tomado como opción irse a la China capuchina y al Japón para huir de Rodiezmo, que es justamente el modelo económico sobre el que sustentó su mandato, y se va a buscar el modelo económico alternativo, que es el de la China, que es justamente aquel que él repudia y contra el que manifiesta sus noches de insomnio. Recordemos que el verano comenzó con una confesión de Zapatero al País diciendo que es que dormía mal, cosa que lamentan mucho los autónomos que no tienen para pagar el IVA, a los que todavía, por cierto, no se les devuelve el IVA respecto de las facturas incobradas, que no es que duerman mal, es que no duermen. Entonces el momento económico va a ser muy complicado. Nos enfrentamos a una situación tan paradójica y tan dramática como el hecho de que haya subido el IVA y haya bajado la inflación, que es que eso no ha pasado nunca, y esto ha pasado en la mañana de hoy, y en un contexto generalizado en que, en fin, el resto de los países se están recuperando, lo que puede hacer lo que ya está ocurriendo, y es que suba el Euribor, suban los tipos de interés, y nuestra deuda, que se sigue encareciendo, se ha vuelto a disparar. El riesgo país es de esperar que próximamente Pepiño Blanco vuelva a sacar una nueva contraoferta de empleo de obra pública, y en este contexto la situación puede ser muy preocupante. Bueno, yo creo que sobre todo, lo de la China es por la exposición, pongámoslo claro. No solo, porque ha hecho grandes elogios de China y ha dicho que ese es uno de los futuros que tiene nuestro país. No vas allí a insultarles, y como no vas allí a insultarles, tampoco vas allí al Rodiezmo, creo yo, a insultarles diciéndoles: abartamos el despido, este año las prejubilaciones no se van a subir, ustedes me van a montar una huelga y yo voy a hacer caso omiso de ustedes, todo lo que hagan. Quiero decir, ha sido invitado, es cierto, porque era algo así como parte de la liturgia y posiblemente la única secuela realmente obrera de la que de vez en cuando se disfrazaba o se vestía el Partido Socialista y singularmente Zapatero. Pero yo entiendo que no vaya a Rodiezmo, es decir, yo no creo que vayas a un lugar a insultar a tu anfitrión.
Que yo no digo que tenga que ir, lo que digo es que ha escogido el peor país para escapar. Bueno, sí, posiblemente, ya, pero la exposición no la hizo él. Bueno, podría haber sido el Mundial de Fútbol, hubiera coincidido mejor porque vendría en el halo del triunfo mundialista, que creo que es eso lo que China ha reconocido de nosotros, aparte de que comemos muy bien, que uno está, no sé qué, también que, oye, que hemos ganado el Mundial, que debe ser lo que nos ha subido el Euribor o el entusiasmo. Pero lo que sí es cierto es que la ausencia de Zapatero y Rodiezmo podría estar y fajarse allí en una batalla campal, pues hombre, a mí como periodista y de León, pues oye, me apetecería, sería noticiable y para nuestros fotógrafos sería fantástico, pero lo lógico es que no vayas, te van a montar una huelga general 20 días después, todos tus anuncios clásicos, que era la subida de pensiones, que es muy triste, ¿eh? Tú vas a un lugar donde se reúnen trabajadores a hablar de pensiones, o sea, le das una esperanza de vida laboral estupenda. Y vas a decir que no se sube, vas a decir que la reforma es imparable y que incluso puede agravarse en el trámite parlamentario. Que los sindicatos hagan fuerza y hagan una fuerza singular y especial, para eso se han dado un largo tiempo, estoy de acuerdo con Ignacio y con Raúl, se juegan mucho, se juegan su crédito, pero un crédito que ya sale dañado. La huelga de funcionarios fue peor que un fiasco, por mucho que quieras emborroñar, realmente no consiguieron nada, ni siquiera consiguieron el crédito normal de la ciudadanía, algo de, bueno, es que es normal que chillen porque estamos en un momento donde se está tocando uno de los preceptos fundamentales. Cándido Méndez y también Comisiones Obreras, las dos grandes organizaciones que juegan su peso político en esta huelga. Pero ¿qué trascendencia pasa del día después de la huelga? También Felipe González recibió huelgas generales. Y ahí empezó su declive. Pero no terminó, quiero decir. Cualquier gobierno debe de caer. Es muy triste que los gobiernos se conviertan en gobiernos permanentes. Eso significa que hay muy poca renovación de ideas, incluso de reivindicación por parte de los pueblos. O sea, el que me gobierna es bueno y de aquí a... aunque eso pasa en algunos territorios. Quizás no tanto por el valor del gobierno como por la inacción, pese a que pedalee, de la oposición, ¿no? Pero yo, el fundamento de la huelga general creo que es muy lesivo desde un punto de vista ideológico para el PSOE. Pero no creo que tenga, no sé, lo veremos, la trascendencia posterior y que se le da. Yo creo que la trascendencia viene y perdona que tome la palabra, pero he salido de esto, la trascendencia va a tener por las repercusiones políticas del asunto. Decías tú lo del viaje a China. Wen Jiabao, el secretario del Partido Comunista Chino, dicen que fue uno de los dos que le telefoneó a primeros de mayo, el otro fue Obama, para decirle, oye guapo, ¿qué estás haciendo? Reforma. Y a raíz de eso, en 4 días, pegó el viaje que pegó, claro, al sueldo de los funcionarios, a tal. ¿Por qué no tuvo repercusión la huelga de los funcionarios? Bueno, vaya por delante que yo no soy sospechoso de no estar a favor de los funcionarios cuando los tengo en mi casa. Pero hombre, nadie tienes como amigos. No, incluso duerme con ellos. Incluso duermo con una funcionaria todos los días. Y cuando no estoy con la funcionaria estoy con mi hermano, que también lo es, cuando no con mi tía. Estás vigilado. O sea, que estoy rodeado de funcionarios, que no, lo digo por si alguien en la audiencia piensa que yo puedo hablar mal de los funcionarios, pero no nos engañemos. ¿Quién se pone a protestar contra el gobierno porque le hayan recortado el sueldo, el 5%, a alguien que si un problema no tiene o no va a tener es la estabilidad de su puesto de trabajo? Nadie. O sea, y los propios estos sindicatos plantearon aquella huelga, bueno, de aquella manera. Dices, coño, es que si no se mueven los sindicatos de la función pública, tela marinera, ¿no? Pero yo creo que sí, que el día 29 los sindicatos es que, ojo, supongamos que la huelga no tiene efectos y que al gobierno le va muy bien porque la huelga no funciona. Pobres sindicatos, ojo, pobres sindicatos. No, sería muy malo también, es muy malo pobre que sistema, cualquier sistema incluso. Pero a lo mejor también sería una lección. Sí, ¿En qué medida nuestros sindicatos no han jugado a la política en vez de a la labor sindical? Sí. ¿Le preocupan los trabajadores o los parados? Si la lección ¿Cómo dependen tanto de las arcas del Estado y de...? Sí, pues ese sería otro debate que necesitaríamos. Sería otro debate. Seguro decir, yo creo que toda organización social que habla de la cosa pública y por tanto es política, requiere de vez en cuando que estar sometida a la respuesta social, al referendo social. En el caso de los políticos están las urnas, en el caso de los sindicatos están las llamadas y cómo se atiende a esa llamada. Ciertamente para ellos va a ser su propia elección. Por supuesto, pero supongamos que triunfa. Si triunfa, 4 días después que Zapatero tiene las elecciones primarias, pongámonos en el peor de los extremos, vamos a ponernos para Zapatero, que es, triunfa la huelga del 29 de septiembre y gana Tomás Gómez las primarias en Madrid. Es que desde luego ni su política del gobierno, ni dentro del partido va a poder ser la misma. Es que no va a poder. Porque y la capacidad de Zapatero para volver
la situación a la Para inversa sí. y reinventarse Sí, y tú eres decir del- y pasar. tú eres de Harry León. Potter ya se ha hecho mayor No, y de están Harry las Potter no últimas. se ha De hecho hecho, mayor. desaparece. Es que Resultado quizá os una falta vez. esa Sí. trayectoria. Zapatero Sí, lo ha sí. hecho siempre, es pactista por naturaleza. Hasta que se acaba. Bueno, claro, obviamente todo se acaba, claro, nada es Hay un eterno. artículo en la línea de lo que dice Ángela, yo le invito a la audiencia y a vosotros si no lo habéis leído hoy, en la página 2 del Mundo de Luis María Ansón, donde Sí. precisamente describe la capacidad de reinvención pero deliciosamente, o sea, es una cosa alucinante. Sí. Mira, cuando un Eso puede ser una gobernante- virtud o una estafa, pero a los hechos me remito. Está ocurriendo permanentemente. Cuando un gobernante, y España, entendedme bien lo que voy a decir, España no es León, Zapatero podía mover muy bien y conocer muy bien los resortes del PSOE de León y del propio León, pero estamos hablando de España, y hay que ir de Galicia a Algeciras y de Barcelona a Badajoz, hay que ir. Claro. Ojo, y ahora quienes le van a coger por las narices, por no decir otra parte, son los del PNV, que ya le tienen cogido. Y haga lo que haga con el PNV, y ojo Castilla y León con la negociación de los presupuestos y Treviño, ojo Castilla y León, Sí, no eso- nos lo pongan también encima de la eso es mesa. evidente. O sea, que vamos a ver los conflictos que se le abren, pero Un segundo, a ver, Raúl. Sí, no, lo de la huelga general, yo creo que ha habido otras huelgas generales y los sindicatos hacían huelga general contra decisiones del gobierno. Yo creo que en esta ocasión hay una huelga general no contra una decisión del gobierno, sino contra una obligación del gobierno. Zapatero no ha tenido otra opción que hacer las reformas que ha presentado, presionado por un lado por Alemania y por otro lado por Estados Unidos, con lo cual no es tanto una decisión del gobierno como una obligación de terceros. Con lo cual yo ahí también no sé cómo va a ser el resultado de la huelga. En cualquier caso, si es un fiasco la huelga, si no hay una movilización, si no se nota en la calle, yo creo que los sindicatos van a pasarlo mal y van a tener que, esto sí que van a tener que reinventarse. Van a tener que explicar a la sociedad por qué se han alejado tanto de los intereses de los trabajadores y de lo que opinan. ¿Y habrá elecciones anticipadas o no? Es que esta es la madre del cordero. ¿España se lo puede permitir? Esta es una pregunta que hacemos. ¿O España tiene que exigirlo? España tiene que exigirlo, es decir, ¿España se puede permitir continuar en esta situación? Incluso haría una tercera pregunta. España, tal y como está la cosa, que estamos perdiendo competitividad y posiciones en el ranking internacional, ¿se puede permitir el lujo de estar 1 año y medio en elecciones constantes, ahora en Cataluña, luego las autonómicas y municipales, luego las generales, con la única justificación de que se tratan de procesos divergentes y que por lo tanto necesitan procedimientos distintos? Yo haría otra pregunta. ¿Le interesa al Partido Popular que haya elecciones anticipadas? Porque también es importante, porque al PSOE parece que no, pero yo creo que al PP tampoco. Bueno, nos fuimos de vacaciones, Raúl, con un CIS demoledor para el gobierno, y es dudoso que se haya modificado y es de imaginar que vaya a peor en las circunstancias en las que estamos. Todo indica que estamos en un momento final, esta es una etapa ya concluida, este es un gobierno que no merecería tener mucho más tiempo y todo indica que sería muy bueno, que esas elecciones que va a haber en Andalucía, que sería el aldabonazo final de toda una etapa de socialismo en España, el del sur, más las autonómicas municipales, más quitando las catalanas, que no se puede, fueran el año que viene y el país tuviera ya una claridad, porque es que es completamente inaceptable lo que dice Ignacio, que al final los presupuestos generales del Estado puedan poner sobre la mesa asuntos de la trascendencia de Treviño por el mero hecho de que un partido como el Partido Nacionalista Vasco haga política en Madrid utilizando lo que no es suyo, sino que es el patrimonio de todos los españoles, que son los presupuestos en beneficio de su propio elemento interno. Y que haya un irresponsable como Zapatero que negocie con eso. Es que es lo que te iba a decir, tocayo, que lo gordo ya no está. A mí me llaman para negociar algo, yo estoy en minoría, pero necesitan mis votos, y oye, ole el PNV. ¿Cuántos quisieran tener esa situación en el arco parlamentario, no? Pero la cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en todo eso. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Porque resulta que ahora llevamos una semana hablando del indulto de 700 millones de euros de infraestructuras y nos olvidamos del meollo. ¿El meollo qué es? Un recorte de 5.700 millones. Es que aquí, claro, es una de las maneras, lo que tú decías antes, de dar la vuelta a la tortilla que hace Desviar Zapatero. Y además, atención, desviar la no solo atención. eso, yo estoy convencida que este indulto estaba previsto. Es decir, las obras que se han indultado, al menos en el mapa de Castilla y León, y gran parte de ellas, no sé si todas, porque no las conozco en profundidad, pero muchas de las obras que se han indultado es que ya estaban indultadas de mano.
es que tú no puedes parar el único tramo, en el caso de León, de la autovía con Valladolid, la León-Santa Marta, porque está hecho el movimiento de tierra. Si tú paras eso, lo que vuelves a encontrar es nada. Es decir, has perdido todo el dinero, la indemnización. Es decir, yo creo que era otro de los conejos de la chistera a los que atiende este presidente. Entonces, realmente es que vamos a estar en un momento de ajuste y el presupuesto va a ser muy jorobado. En cualquier caso, la negociación con el PNV, el momento es diferente, pero sería la quinta negociación. O sea, si es por el pago que le debemos al PNV, llevamos 5 años pagando la hipoteca al PNV y otros gobiernos también la han pagado. Saludar esa especie de soborno territorial, dicho con comillas o sin comillas, pues ni siquiera me parece buena idea. Es decir, yo no creo que se pueda decir qué bien, ole los del PNV que consiguen esto. No, porque así lo que consigamos es que cada vez tener una España cada vez más disgregada. Pero mira, pero el gobierno, por ejemplo... Y el interés general es tanto de vasco como de castellano. Por más que haya problemas puntuales, como puede ser Treviño o los derechos forales, es decir, por más que haya coyunturas puntuales, en este barco vamos todos. No, pero también los vascos. Me gustaría que no se me hubiera entendido mal lo de ole por el PNV. Ole por el PNV, por él como partido, en la situación en la que está. Que ahora mismo es el indispensable. Eso es racanerismo político. Eso no es política real, esa no es la política que debemos saludar. Esa es la política que yo creo que realmente debe someterse a un ajuste brutal. Es la que no hace Zapatero, es llamar a Rajoy y decirle, oye, no tengo votos para aprobar el presupuesto. ¿Por qué no te abstienes? Y dejamos lo del País Vasco al margen, que está funcionando de maravilla el acuerdo que hay PP-PSOE. De acuerdo, Ignacio, esa es la cuestión. La anterior negociación de Zapatero por los presupuestos nos dejó la aprobación de las vacaciones fiscales vascas, con lo cual yo creo que a nosotros nos va a tocar casi seguro. Sí. El tema de Treviño, en el mes de julio ya anunció el PNV la necesidad de que hubiera un referéndum que demostrara qué pensaba. Pero yo estoy de acuerdo con Ignacio, esa es la cuestión. Pero la falta de altura de mira es no llegar a acuerdo. Y eso es lo que censura. Se censura en el barómetro del CISO, creo yo. O sea, los ciudadanos tienen una desafectación total y consideran que los políticos es su problema porque los políticos no son capaces de entenderse para resolver su problema. No exactamente los políticos. Pero la diferencia en este caso de la negociación del gobierno con el PNV es que cuanto más poder dé al PNV, más poder quita al gobierno vasco, en el que está gobernando con el PP. Con lo cual, yo creo que ahí el juego de equilibrios de Zapatero tiene que ser doble, porque por un lado tiene que contentar al PNV para que apoye los presupuestos, pero por otro lado tiene que hacer que no sea tan visible como para que desde el gobierno vasco le digan, oiga usted, que nosotros nos estamos aquí jugando el tipo día a día y al final quien saca réditos políticos o réditos partidistas de la postura del gobierno es el PNV, con el que nos vamos a enfrentar al año que viene en las urnas. Sí, pero este año te enfrentas con CIU. Por eso CIU no es tan fácilmente un asociado para los presupuestos, lo cual viene a demostrar lo mismo. Todos son encajes de bolillo, es decir, estamos en una situación de crisis. No digo que lleguemos a un gobierno de salvación nacional, porque eso me parecería muy extremo, ni de la olla común, ni nada de esto. Sí, con que haya unas elecciones es suficiente. Un poco de prudencia. Sí, pero para una idea de concordia y de solución. Ángela, la concordia es lo siguiente. Cuando se inicia esta legislatura, con Pedro Solbes como vicepresidente económico, el gobierno de Zapatero sostiene dos apriorismos. Uno, España no está en crisis y acto seguido, cuando reconoce que lo está, sostiene que saldremos de la crisis antes que los demás. Estas son las dos razones por las cuales se fue Pedro Solbes. Y desde entonces hasta aquí, todo lo que ha venido ha sido corrección de los planteamientos primeros de Zapatero como consecuencia de su error en el análisis. Un gobierno que inicia su mandato con esos dos apriorismos que resultan ser tan falsos, que ya tenemos 4,5 millones de personas que están buscando trabajo, se tiene que ir. Pero tiene que hacerlo por una sencilla razón, porque ha incumplido su contrato social, porque no ha sido capaz de diagnosticar bien, porque ha quedado desacreditado. Se tiene que ir por la misma razón que echaron a Maradona, porque esto es Argentina, y Argentina aspira a ganar el Mundial, por la misma razón que Italia o que Francia se quedaron en las eliminatorias antes de llegar a la final. Por esa razón se tiene que ir Zapatero, porque ha sido incapaz de diagnosticar bien. Y quien tiene como ejecutoria estar corrigiéndose constantemente, no olvidemos que Zapatero el año pasado estaba solucionando los problemas de España a base de un cambio en el modelo productivo, que consistía en comprar batas.
todavía están enviando a las casas de todos los castellanoleoneses recibos de las bombillitas que están sin recoger de este gobierno que inventó que la solución a la crisis energética eran las bombillas de bajo consumo y ahora está comprando carbón y acumulándolo en las calderas porque no sabe qué hacer con el sector energético. Es que es una situación de tanta complejidad que los propios varones del Partido Socialista, léase por ejemplo lo que está diciendo estos días Pachi López y compañeros Martínez, establecen ya como una gran debilidad. Y claro, si ya para eso rematamos el hecho de que se ha coaligado en la batalla de Madrid con uno de los dos sectores, aparentemente el perdedor, porque el aparato en el que está hasta Eduardo Sotillos está deseando darle canela, pues esto nos pone de manifiesto que ese Zapatero Harry Potter, que los leoneses conocéis como un hombre que ha ido poco a poco resolviendo sus problemas, pues le ha pasado lo que a Harry Potter, que se le ha acabado la batería de la varita mágica, y va pues en una deriva total. Todo lo contrario, estoy plenamente contigo de acuerdo en la cantidad de errores y suma de errores y políticas esta de prestidigitador utilizada. Pero lo que sí es cierto es que es este país, o sea, Zapatero también llegó a presidente de gobierno en 2 mandatos por este país. Quiero decir, algo mal también hizo el PP. Pues yo no digo que lo haga. Y en una situación. Yo lo que digo es que este gobierno ha pedido legitimidad y que en una situación política normal se adelantaría a las elecciones en cualquier país normal. Si no tiene apoyos parlamentarios. Ignacio, habría enfrente un líder que bueno, al que todos estaríamos en este momento mirando y diciendo, aquel tiene soluciones, pero ojo, tú dices, este gobierno se tiene que ir. Yo ahora digo, joder, como este gobierno se vaya, Dios nos pille compensados, porque lo que tenemos enfrente a mí no me parece que sea ahora mismo una alternativa sólida. Porque no podemos quedar en un país sin gobierno, ¿no? Bajo una comisión permanente no se sabe quién, ¿no? O sea, tendríamos que tener otro gobierno enfrente. Elecciones anticipadas. ¿Por qué, por ejemplo, por qué Raúl dice que al PP no le interesa exactamente adelantar las elecciones? A ver, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Por un simple argumento de estrategia electoral. Es decir, cuanto más tiempo pase, más se va a desgastar este gobierno y más fácil va a tener. O porque tu candidato realmente no tiene la fuerza que debería tener en esta coyuntura. The Economist la semana pasada débil. auguraba que ganaría las elecciones de 2012 aquel partido que se atreviera a cambiar de candidato. Y es The Economist, no es nadie indocumentado. Lo cual dice mucho de cómo se percibe, sobre todo desde en el exterior, la figura de nuestros dos. Esa es la teoría de otro gran director de Periódico Nacional, desde hace tiempo. Sí, es verdad. Y el desgaste de Zapatero se ve sobre todo en que empiezan en el seno del PSOE voces críticas. Pachi López de una manera un tanto velada, pero ya atizado. Sí, Pachi López lo que tarden en tocarle más las narices, y tiene que salir con las patas por delante, eso está claro. Gómez, eso de presentarse a las bravas, y lo que decía Rubalcaba, que quizás su único punto positivo es haberse enfrentado a Zapatero, quizá no ahora, pero dentro de unos años pueda ser verdad. Es decir, puede ser beneficioso, aunque pierda, el haber dicho hasta aquí. Lo que pasó en tiempos de Felipe González, por eso con Felipe González, cuando decimos lo de la huelga general, con la primera huelga general recibió un toque muy serio, pero ya luego fue hacia abajo con todo ese asunto. Sí es verdad que no había la separación personal que hay ahora, en aquel momento la había, estaba muy enconada las posturas, no se hablaban los de UGT con los del PSOE, había dentro hermanos, eran 2 hermanos que habían dejado de hablarse, ¿no? Ahora no lo hay eso, pero bueno, vamos a ver si el día 29 de septiembre por la mañana están los kioscos cerrados, está la televisión española tal y como los sindicatos consigan 4 golpes de efectos a primera hora de la mañana, los trenes de mercancía y los de cercanías en Madrid, tal, el metro y no sé qué, veremos a ver qué hace este gobierno, a ver si va a salir también, le puede pasar una cosa, que salga como salió el gobierno de José María Aznar, diciendo que no pasaba nada, que no sé qué, que la huelga había fracasado. Al primero que se tuvo que cargar Aznar fue el ministro que dijo que la huelga había fracasado, porque no había fracasado aquella huelga. Por eso, mira, para mí es muy sintomático que el día 2 de septiembre vengan aquí a Valladolid los 2 líderes nacionales, que empiecen su campaña gorda, por decirlo así, su campaña fuerte, por una empresa aquí en Castilla y León tan significativa desde el punto de vista obrero como es Renault. Entonces, bueno, y una empresa que se ha beneficiado de las negociaciones del gobierno para salir de una crisis puntual hace unos meses. No, y Renault que le han salvado a los sindicatos, ojo, porque la postura de los sindicatos en Renault, que algún día será estudiada en algún sitio como diciendo, ojo, porque aquí mira que cedieron los sindicatos, en Renault, que parece que se nos ha olvidado la postura que tuvieron los sindicatos, que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Salvar el puesto de trabajo? Pues, ojo, a lo mejor consiguieron, por la vía de lo que quiere hacer con un decretazo Zapatero, por la vía del diálogo con la empresa, ojo, aquí elogió el papel de los sindicatos hasta la propia Renault, hombre,
siempre era la beneficiaria, pero es cierto que hubo ahí una serie de negociaciones en las que los sindicatos es para quitarse el sombrero. Y vienen aquí precisamente a Renault los sindicatos a decirles, el primer día de esta campaña, que creo que la estrenan aquí Toso y Méndez, bueno, vamos a ver, yo insisto, a partir del día 29 de septiembre puede pasar de todo. O que cambie el sistema de relaciones laborales y sociales y demás en España, porque los sindicatos han fracasado, o que a ver qué hace Zapatero, que luego, pase lo que pase, 4 días después tiene el sapo de Madrid, sapo en el que se ha metido él, ¿eh? O sea, hay que el otro día, no sé si era en una televisión o en un periódico, donde se recogían las declaraciones que ha ido haciendo los últimos 6 meses Trinidad Jiménez, diciendo que ella bajo ningún concepto iba a dejar el ministerio, ni se iba a ir a la comunidad, ni tal, nada, que tenía esa etapa cerrada que yo lo había hecho con el ayuntamiento. Y hombre, ahora ya no. Y ahora al cuarto día de la campaña ha salido diciendo que su compañero de partido es el candidato de la derecha. Sí. Bueno, mira, eso están haciendo, es un sainete, y tenemos un mes por delante también para ver ridiculeces políticas. Y hay otra segunda cosa que dice de cara a este curso. ¿Qué hablaron en Burgos? Y eso seguro que Raúl tiene alguna de esas claves. ¿Qué hablaron en Burgos los dos presidentes? Los dos a solas, ¿qué pasa? ¿Que la negociación de los presupuestos del Estado no estuvo sobre la mesa? ¿Zapatero no le habló a él de las dificultades que tiene? ¿Qué tuvieron que decirse el día famoso de Atapuerca? Me gustaría a mí saberlo. Sí, ¿verdad? ¿Y qué escenario ¿Qué escenario creéis que se va a abordar en los próximos meses en Castilla y León, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista? ¿Qué Partido Popular y qué PSOE vamos a ver en Castilla y León en esta época de precampaña? Hoy que, por cierto, se ha cerrado el Puro Cambio Tour de Óscar López. Raúl. Pues yo creo que no va a diferir mucho de lo que hemos visto en todos estos meses anteriores, ¿no? Yo creo que Óscar López está instalado en una idea de querer transmitir un aire nuevo, ¿no? Lo hizo cuando presentó su candidatura, despojándose de toda la ropa en Segovia. Bueno, se quedó con una camiseta. Con una camiseta, sí, bueno. de casi toda la ropa, es cierto. Y lo ha hecho ahora con el Puro Cambio Tour, ¿no? Yo creo que en esta comunidad ese tipo de gestos no gustan, ¿no? Es decir, aquí somos muy recios, somos más al pan pan y al vino vino. O sea, usted plantéeme sus ideas, no me haga artificios. Usted dígame cuál es su programa, cuáles son sus promesas, qué es lo que piensa hacer, cuál es su alternativa, presénteme claramente qué es lo que haría con los grandes problemas que tiene la comunidad, la despoblación, la crisis, todos estos temas, y a partir de ahí ya yo decidiré. No intente envolverme con este tipo de cosas que es una opinión muy personal, de que yo creo que aquí en Castilla y León nos gusta estar más apegados a la tierra. Bueno, el escenario además va a estar muy definitivamente condicionado por algo que todo el mundo sabía, pero que nadie decía, porque como no era oficial, pues tampoco se formulaba, y es que el candidato del Partido Popular volverá a ser el mismo, Juan Vicente Herrera, cosa que el norte de Castilla desveló este verano y que de alguna forma cambió la dinámica del debate político, porque es verdad que hasta ese momento a alguno puede que no le llegara la camisa al cuerpo, porque ciertamente las cosas parecía que iban a ser así, pero efectivamente hasta que no se confirmaron que fueron así no podíamos empezar a echar cuentas de lo que hay, y lo que hay es pues efectivamente un candidato socialista que está cargado de voluntad, pero que también tiene una excesiva dosis de voluntarismo, que es el antídoto de la voluntad, y que lleva a sustanciarlo en cosas como el Puro Cambio Tour, que está muy bien, pero el ciclismo está en declive, lo dan por Teledeporte, ya no sale ni por la 1 ni por la 2. Madrugar no es una cosa muy española, normalmente los periodistas a las 7 de la mañana no están por los riscos, suelen estar a otra hora por las redacciones o incluso en las cafeterías. Esos chips son los que hay que ir cambiando, porque estoy de acuerdo 100% con Raúl. Es difícil que Castilla y León compre fuegos artificiales, pero tampoco compra duros a 4 pesetas. Y cuando se esfuerzan los antagonistas del poder del Partido Popular en que no sea hegemónico, en que justamente deje de serlo, hay que hacerlo utilizando las herramientas que te da el sistema democrático. Las herramientas son 3. Trabajo, trabajo y trabajo. La publicidad, la propaganda, el voluntarismo artificioso en Castilla y León no gusta. Seguramente a los americanos les encanta, y es muy probable que en Andalucía haya funcionado durante mucho tiempo, pero en estas tierras de pan andar ese chip no funciona. Pero hay batalla, naturalmente. Tenemos por delante unos meses muy entretenidos donde unos tienen que ser sometidos a juicio y otros son sometidos a su juicio como juzgadores, a ver si saben o no juzgar, y pueden cambiar naturalmente así las tornas.
Claro que batalla hay. La cuestión es si Óscar López va a ser capaz, por un lado, de quitarse de encima el pelo de la dehesa que trae de Ferraz. A mí no me... Esta mañana lo último que ha dicho Rodiemos si no me han invitado. Me parece que eso está fuera de todo lugar lo que hace. Es cierto que esos golpes de efecto, pues que si me apuras van también con la edad de él, que es un candidato joven. Bueno, pues este tipo de ideas como lo del Tour en bicicleta, lo que hizo en la montaña y demás, bueno, pues son golpes de efectos a los que es verdad que no estamos acostumbrados, pero bueno, eso puede ser. ¿Pero no creéis que todo eso está pensado para los periodistas? ¿Vosotros creéis que realmente la torpeza adicional? La gente de la calle percibe lo que está ocurriendo, el enfrentamiento? Percibe a lo mejor, ya no digo enfrentamiento, quiero decir, percibe el duelo dialéctico de programa o de ideas o de soluciones entre Juan Vicente Herrera y Óscar López, porque yo no sé si estuviera en la piel de Óscar López, aparte de ser muchísimo más alta y pedalear menos, pero por lo menos sí buscaría ser el alter ego, es decir, ser no su replicante, sino una imagen que la gente pudiera contrastar, porque Juan Vicente Herrera, aunque ciertamente no había una proclamación oficial, era el candidato impectore, o sea, era el candidato de hecho. Bueno, pero los impectores, hasta que no se ha sabido, no... Cierto. La canción del PP de Burgos, yo creo que quedó bien claro que iba a ser el candidato. Bueno, no está tan claro, lo que no se expresa de una forma tajante no... Y si me apuráis, tampoco se dibuja... pero que eso es evidente. Pero no se dibuja en el panorama ningún delfín, ningún sustituto, nadie, vamos, al menos en el panorama que yo percibo. Que si tú fueras Óscar López, yo si fuera Óscar López, y espero que no nos esté oyendo, yo si fuera Óscar López lo primero que haría sería... No, te digo, porque no tengo ganas de que me diga esto, no crea que lo digo para tal, yo lo primero que haría sería vivir en Castilla y León, tener domicilio en Castilla y León, no fiscal, domicilio físico, de irme a dormir todos los días a la calle, no sé cuántos, me da lo mismo, que sea del Burgo de Osma, que sea de Segovia, que sea de Valladolid, que sea de Villavicencia de los Caballeros, que sea de Mayorga de Campos, me da lo mismo, pero que esté aquí. Eso es lo primero. Entonces, partiendo de esa base, esos golpes de efectos que están muy bien, ya digo, van con la edad, no estamos acostumbrados a esto. Primero eso. En segundo lugar, ¿qué limpia va a hacer en el Partido Socialista? Porque resulta que tenemos un líder joven que ha venido de Madrid, que tiene una idea de la comunidad, no sé qué, pero tenemos aquí otra serie de líderes que, vamos, llevan en la poltrona del PSOE, llevan en la poltrona, y claro, ¿para qué van a ganar unas elecciones? Ellos tienen su poltrona en la oposición y la van a seguir teniendo si las cosas no cambian. Entonces, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, yo quiero ver a Óscar López, vale, en bicicleta, le quiero ver en la montaña, pero le quiero ver con un ganadero al que le dicen, como ha pasado la semana pasada, que había no sé cuántas explotaciones en la provincia de Ávila a las que le podían no recoger la leche. Un ganadero que no cubre costes, no sentado con las sopas, no sentado con los de los gabinetes de las organizaciones agrarias, no, con el ganadero, manchándose los zapatos, sin tanta, no sé si sin tanta cámara, porque si luego no lleva la cámara nosotros no lo vemos, pero hombre, manchándose los pies de abono y de barro, y no con el cortejo que llevaba el otro día, por ejemplo, en las fotos de una de las jornadas, es que le iba acompañando, yo creo que era toda la ejecutiva del Partido Socialista de Valladolid. ¿Ya? Y dices, bueno, pero ¿y dónde está la gente de la calle? ¿Dónde está? Te acompañarás mientras pero eres ¿dónde secretario? está la gente de la calle? El problema es que yo no sé si Óscar López llega a creerse, imagino que sí, pero me parece que desde luego no lo expresa así. Llega a creerse que su papel es ganar aquí o tener un proyecto para esta tierra y que su vinculación es con esta tierra, no con la misión delegada de Ferraz. Es como si Zapatero hubiera enviado, vete allí y haz méritos. Tú acabas de mencionar la clave del asunto, el proyecto. Es muy difícil que sin proyecto ganes. Y es lo que tiene, es ese reto que tiene que sacar. Y tú dices, la gente de aquí somos recia, claro, la gente de aquí somos recia y somos tan pocos que decimos, hombre, quien nos tenga que defender que esté aquí con nosotros, no que lo hagan diferido. A mí me parece muy bien lo que él dice de, no, yo trabajo en Castilla y León por el día y ¿quién más da donde duerma? No da igual, claro que no da igual donde duermas. Y ojo, con esto no cuestiono su puesto de diputado nacional, porque los diputados nacionales, verdad, que tienen que estar en Madrid haciendo historias y tal, pero ¿qué hacen? Llevan a Madrid lo que se está haciendo aquí, porque, bueno, sería ya cuestionar a todos los diputados nacionales, que yo creo que ninguno se está ganando el sueldo pegándose aquí al terreno, ¿no? Y sobre todo es bueno que esté en la calle y que los ciudadanos le digan, oiga usted, ¿qué opina usted de esto? Cámara. ¿Cuáles son los problemas que tienen los ciudadanos? O las Cortes, no entiendo que se mantenga, supongo que habrá 1000 estrategias y tácticas para conseguir tener un escaño en las Cortes y desde las Cortes convertirte en el replicante, en el foro natural. Ya no hace falta un escaño. A ninguno de los dos debates del Estado de la Región que ha protagonizado la persona a la que él designó como portavoz parlamentaria ha acudido ni siquiera sea a la tribuna
porque al parecer tenía otros compromisos. Pero si él tiene puesto abajo, los diputados y los senadores tienen puesto en el hemiciclo, y podía haber estado, y es verdad, no ha estado en ninguno de los dos. Hombre, y con derecho a voz, a intervención. Sí, bueno, pero desde luego cualquiera iríamos a ver lo que opina Óscar López. Exactamente, una presencia, es una declaración de intenciones, es que ni en eso. Ahí siempre se ha hecho maniobras o cambios de la lista, o alguien se asciende, alguien se desciende, para que determinado candidato pueda entrar. No sé si era fácil o no lo conozco en detalle. No, porque él no estaba en las listas. Él no estaba en la lista. No había designación por ningún tipo de cuota de estas. Yo sostengo que y quizá me equivoque, pero bueno, vas hablando con la gente y con la situación en la que estamos, de grave dificultad para muchas familias, que la alternativa se ponga en maillot y culote, con una bicicleta, o en tándem con el alcalde de León, que por cierto no paga las facturas ni de la luz, ni otras. Y es el gestor que tiene en León, ni otras. A hacer ciclismo en el tiempo libre es una pirueta de hacer el pino intelectual, porque en realidad se trata de una posición de dificultad. Yo no es por comparar, pero ¿por qué cometió Zapatero el error de Rodiezmo y no cometió Aznar el error de Silos? Pues porque los de Silos nunca se le iba a poner en huelga. Hombre, claro. Y sin embargo un gobernante sabe que tarde o temprano se va a tener que enfrentar con Rodiezmo, a menos que sea lo suficientemente absurdo como para pensar que en una ejecutoria larga de poder nunca te vas a enfrentar con los sindicatos. Ya. Por lo tanto, cada cual, si realmente eres alternativa de poder, el último verano antes de las elecciones no lo tienes que pasar en bicicleta, lo tienes que pasar por los bares, por los pueblos, por las fiestas, con la gente, en las colas del paro, aprovechando además que el gobierno regional está de vacaciones, que es legítimo que utilice efectivamente ese, pero a ver, no te pongas el culote y el maillot, ponte en los lugares donde está la gente. En el tema de Rodiezmo, lo que sí creo es que Zapatero tenía que haber estado. Yo difiero con vosotros en que es la nueva decisión irse a otro lugar. Yo creo que al final un gobernante tiene que estar a las duras y a las maduras. O sea, no puede decir en cada sitio lo que espera que oigan de él, porque a la larga, quizá en un corto plazo pueda ser beneficioso, pero a la larga le va a traer mucho más perjuicios. Es muy difícil, Raúl. Es muy difícil, pero eso es lo que... Yo me acuerdo siempre, ¿os acordáis? Eso es lo que te... Los aficionados al boxeo, ¿os acordáis de Perico Fernández, cuando perdió el combate con Mansurín, aquel combate? Éramos unos críos, Ignacio. Pues yo me acuerdo, y luego le conocí a Perico y decía... Tendría, pecado, éramos 3 años tendría yo con aquello, y bueno... Había perdido el combate. Eduardo no había nacido. Bueno. Sí, fue en el año 72 o por ahí. Y había perdido el combate porque lo tenía Mansurín. Y aún cuando bajo decía, la puta calor, es que hacía un calor, la puta calor. Pues es igual, al final tú vas allí, hace mucho calor, no puedes ir, es muy difícil. Quizá no hubiera tenido que haber ido hace 3 años. Yo no digo que sea fácil, digo que tenía que haber estado como... Lleva 10 años, ¿no? Yo creo que también tenía que haber estado. Vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad, apenas 2 minutos, regresamos aquí en Espacio Abierto con las conclusiones de este inicio de curso, no se nos vayan. Ferias y Fiestas de Salamanca del 7 al 15 de septiembre. Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Ayuntamiento de Salamanca. Las opciones marcan el destino. Uno elige su camino y debe asumir las consecuencias. Las decisiones cambian vidas. ¿Y si pudieras hacer algo por la chica? Eso es imposible. La dejé ahí. Matthew McConaughey. Así por las buenas lo cambió todo. Vidas contadas. El domingo por la noche en las 7 de Castilla y León Televisión. Es la nuestra. Continuamos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión, nos quedan apenas 3 minutos y yo querría plantear sobre esta mesa uno de los temas fundamentales que más nos gusta, que es el de las cajas,
Ignacio, ¿creéis que se va a cerrar el proceso de las cajas? No hablo solamente de Caja Duero y Caja España en este curso, o que se van a seguir planteando otro tipo de procesos de fusión, de absorción, de fusiones frías. El 14 de septiembre es una fecha clave, por eso que he estado mirando, es el día de la exaltación de la Santa Cruz, que es una fecha de referencia. Patrón de Villavicencio los Caballeros. Patrón de Villavicencio los Caballeros, exacto, ¿no? ¿Cómo barres para casa? Llevas dos cuñas, llevas dos cuñas. Yo no tengo la culpa de que haya elegido... Es que es verdad, es la exaltación de la Santa Cruz. Es una cosa... Y son dos asambleas de mucha crucifixión, ¿eh? Aunque es verdad que para los cristianos la cruz siempre ha sido un factor que nos ha parecido salvífico. Ya veremos, yo creo que va a depender todo de la evolución de la economía. Desde luego, como sigan así estos lodos y estas situaciones de impagos y estas circunstancias, tendrá que seguir habiendo agregaciones. Si la cosa se tranquiliza y, en fin, se recupera un poco la economía, podremos tener un tiempo de tranquilidad, pero yo creo que la historia no ha acabado aquí. Ángela, tú que lo vives de cerca. El parto se nos ha complicado durante casi 2 años, ha sido difícil, se ha dicho adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, ha sido un baile, y además un baile movido por razones muy personalistas, muy políticas, muy torticeras, absolutamente impresentable, pero con todo... Pero si no ha habido parto todavía. Bueno, el medio parto, tenemos un in vitro o algo así. Eso, no sé. Con todo, yo creo que los tiempos imponen las situaciones, tenemos una fecha, el día 14, y aparte de eso tenemos unas urgencias, y yo creo que no cabe vuelta atrás. Otra cosa es que de aquí, en un futuro que no lo sé, porque ya te digo, no me he traído la bola y no puedo verlo, puedan producirse escenas de lo más esperpénticas. Yo creo que el esperpento continuará más, porque, hombre, ha nacido como tal y como tal acabará. Madre mía. Y que fusiones más tiene que haber, porque la reunión de Caja Duero y Caja España, aparte de las fusiones frías, medio frías, parece un recetario, ¿no? No llegan a aclarar el panorama y no llegan a realmente crear una estructura sólida, y es lo que necesitan los ciudadanos, una estructura financiera sólida que dé créditos y que respalde sus ahorros. Nacho, 30 segundos. Tienen que cerrarlo. No sé si se cerrará o no, pero tienen que cerrarlo de alguna manera, porque no pueden estar permanentemente. Estamos hablando de las cosas de comer, que es el dinero. Estamos hablando de que alguien, si no, se lo va a comer crudo, y además de la manera más a río revuelto, lo que ha pasado con Caja Castilla-La Mancha, lo que ha pasado con alguna otra caja por ahí, que al final se la ha llevado quien menos esperaban. Y allá los que están sentados en los consejos de administración con su responsabilidad, a ver si de una santa vez las autoridades monetarias, en vez de estar mirando a ver cómo salvan las cajas y cómo salvan ellos también su cuota de responsabilidad, a ver si de una santa vez lo que hacen es poner orden en todo esto. De aquí puede salir la gran caja, la espiga me parece que la llaman por ahí, o al menos la prensa nacional ya se refiere a ella, la de Caja España y Caja Duero como la espiga. Pues no sé lo que durará la espiga, pero yo no lo auguro que pueda, tal y como está el mercado, que pueda, y por lo que dicen los expertos, en 4 días tiene que fusionarse con otra, y la espiga pues pasará a ser el junco o qué sé yo. La espiga creo que es el nombre que utilizan los mercados internacionales, ¿no? La caja. Yo creo que ese tema se tiene que zanjar ya obligatoriamente, porque una caja lo que no puede permitirse es generar desconfianza en sus clientes. Porque entonces es el principio de su fin. Si el cliente no tiene seguridad en que donde deja el dinero responde con unos criterios de solvencia, con unos criterios simplemente, bueno, unos criterios lejos de la locura, ¿no?, que en la que ha estado inmerso en estos meses, mal futuro. Lo que sí creo es que este es un primer paso. Yo coincido también con todos vosotros en que 6 meses, 1 año, el panorama financiero español va a cambiar de nuevo, y se van a quedar en esas 20 cajas, 15 cajas que decían hace 3 años, que era el número ideal. Perfecto. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No nos ha quedado claro de dónde eres, Nacho. Soy ciudadano del mundo. Muchas gracias por haber venido a todos. Gracias a Raúl desde Burgos, Ángela desde León, a vosotros desde Valladolid. Señores, nosotros nos vamos hasta aquí, este espacio abierto de inicio de curso. Regresaremos el martes de la semana que viene. Aquí, como siempre, les esperamos. Hasta entonces, que pasen buenos días.